Buenos días, soy Luisa Martínez y junto con Celina Navarro, ambas profesoras de la Universidad Autónoma de Barcelona, presentaremos la comunicación, evolución y tratamiento del VIH en los estudios de comunicación. Esto es un estudio de caso de la mesa de trabajo sobre VIH y SIDA del International Association for Media and Communication Research. El trinomio VIH y SIDA y medios de comunicación han sido ampliamente estudiados desde diferentes disciplinas. Desde un enfoque social, se ha indagado en la expresión e inclusión del VIH y SIDA en la esfera pública y la importancia de los medios para lograr una transformación social. El trabajo de Rogers, Deering y Chan demuestran que los medios de comunicación masiva crean conciencia pública sobre un problema, pero pueden no proporcionar el conocimiento público de ese problema. Otro aspecto analizado profundamente es la inclusión del VIH y SIDA en la agenda mediática y la representación específicamente sobre la estigmatización de colectivos en la información. En algunos casos, los estudios demuestran que durante los primeros años de la aparición de la pandemia, en la década de los 80, los principales medios estadounidenses le dieron poca cobertura. En el contexto español, los estudios del Observatorio de Comunicación y Salud del Instituto de la Comunicación, liderados por el profesor José Luis Terrón, realizados de 2006 a 2010, y los de Revuelta et al., publicado en el 2002, explican la tendencia hacia una reducción en la información sobre VIH y SIDA en las páginas de la prensa, siendo esta una observación que también se produce en otros países. Otro estudio de referencia es el informe Quiral desarrollado en el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Fundación Vila Casas, que en su análisis de 2012 concluye que la imagen estigmatizada en la que se asocia al VIH y SIDA a colectivos y no a prácticas de riesgo, sigue presente en los medios y puntualiza que uno de los aspectos positivos es que el enfoque de la información publicada es de denuncia social. Sobre el tema que nos interesa exponer, sobre la producción científica académica, destacamos el estudio realizado por José Manuel Ramos y otros en 2001 sobre la producción científica española respecto a la infección por el VIH. Se trata de un estudio de la base de datos Medline, en la que concluyen que la producción científica de los profesionales españoles sobre la infección por el VIH y SIDA aumentó en el periodo de 1991 a 1999 debido principalmente a un aumento en las publicaciones en revistas extranjeras. Se ha producido también una adaptación de la temática de la publicación a los cambios epidemiológicos acontecidos en la infección por el VIH a lo largo de la última década. Tras esta breve revisión teórica, nos hemos planteado el objetivo de analizar desde qué perspectiva se estudia el VIH y SIDA dentro del campo de la comunicación a nivel internacional, centrándonos en las comunicaciones presentadas en los últimos 10 años en el Congreso Anual del The International Association for Media and Communication Research. La existencia de un grupo de trabajo sobre VIH y SIDA y comunicación y el carácter internacional de este congreso, habiéndose realizado en países tan distintos como Egipto, México, Canadá o la India, nos permite hacer una cartografía exhaustiva sobre la situación de estos estudios. La metodología de esta investigación es cuantitativa y en ella hemos realizado un análisis de contenido también cuantitativo dividido en dos partes. En la primera se ha identificado la procedencia de las universidades, de las firmas de las ponencias y el género para saber quién y desde qué lugares se investiga sobre VIH, SIDA y comunicación. En una segunda parte, hemos analizado diferentes aspectos del contenido de los títulos y abstracts, incluyendo las palabras más mencionadas y su correlación entre ellas, la subtemática, el país o regiones de la muestra, los grupos sociales en los que se focalizan y la metodología utilizada. Nuestra muestra longitudinal desde el año 2010 al 2018 nos permite afirmar que el volumen de ponencias ha disminuido considerablemente en los últimos 10 años, siendo las ediciones de 2011 y 2012, como podemos ver en la tabla, realizadas en Turquía y Sudáfrica las que tuvieron mayor número de trabajos académicos. En total, se han identificado 168 comunicaciones, de las que 161 tienen accesible el abstract. Los resultados de la edición de 2012 nos sorprenden, puesto que este es el año en el que el Congreso se celebró en Sudáfrica, uno de los países con mayor número de ponencias presentadas en todas las ediciones.
Los primeros resultados obtenidos nos muestran que en total participaron 247 investigadoras e investigadores. Tal como podemos observar en el gráfico de barras azul, la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres. Si analizamos los equipos de estas investigaciones, casi la mitad están integrados solo por mujeres, 62 por hombres y solo 27 por equipos mixtos de hombres y mujeres. En cambio, si nos fijamos en los investigadores principales, los porcentajes son muy parecidos, habiendo un número un poco superior de investigaciones lideradas por mujeres. Teniendo en cuenta el origen de las universidades de cada uno de los 247 investigadoras e investigadores, vemos que hay 3 países con un claro volumen tratando temas de VIH y comunicación, que son Estados Unidos, Sudáfrica y la India. Le siguen Reino Unido, Kenia y Canadá. En referencia a los países investigados por estudios de un solo país, hay un claro predominio de los países subsaharianos donde destaca Sudáfrica. También es importante el volumen de investigaciones analizando la India. Estados Unidos desciende en importancia en este mapa con solo 10 investigaciones. Si a estas les añadimos las investigaciones sobre más de un país o región, vemos todavía más el dominio de África, en especial de la África subsahariana. Pasando al análisis de las palabras más usadas en los títulos, encontramos distintas correlaciones interesantes en este mapa de redes generados por las palabras. Vemos cómo existen 3 nodos fundamentales que se relacionan entre sí como son los conceptos VIH y SIDA, Sudáfrica y comunicación. Existen otros nodos como género, cobertura, mujer, hombre, sexo, trabajadores, pero sin embargo, el análisis se centra sobre todo en esta relación que existe entre el VIH, comunicación, Sudáfrica, media y África. Esto es debido al interés que existe por analizar cómo los medios dan cobertura del VIH en Sudáfrica. Queremos destacar, además de este gráfico de redes de las palabras más utilizadas en los títulos, los nodos generados por la palabra sexo, India y trabajadores. En este caso, trabajadores hace alusión a las mujeres prostitutas que trabajan en la India. Y esto se ha generado como un nodo aparte que no está dentro de, digamos, de la discusión que se generaron entre estos conceptos que hemos mencionado y que hemos visto anteriormente en el gráfico general. Pero queríamos puntualizar en este nodo. La identificación de los temas tratados en las ponencias analizadas nos muestran cómo el tema de la comunicación, principalmente el estudio de la representación del VIH y SIDA y de diferentes colectivos, y la cobertura mediática son los 3 ejes temáticos más importantes presentes en el total de los papers. Tenemos otros temas de menor interés, pero que están presentes, como pueden ser los social media, las acciones comunitarias, la educación, las experiencias relacionadas con VIH y SIDA, el activismo en menor medida, la religión, temas relacionados con personal sanitario y paciente y, por último, alcohol. Si analizamos con mayor detenimiento los subtemas, es decir, a qué está relacionado, por ejemplo, el tema de la comunicación, en este caso, comunicación estuvo sobre todo relacionado con temas de prevención, con temas de conocimiento de VIH y SIDA, la representación, por ejemplo, del VIH y SIDA en la televisión, en el cine, en la radio, la cobertura mediática, sobre todo de los periódicos, que es uno de los campos de análisis más importantes relacionados con VIH, SIDA y comunicación, la representación en imágenes, la cobertura mediática también, los social media, las acciones comunitarias, la religión, activismo y otros temas relacionados, por ejemplo, con estigmatización y con educación. Otra de las preguntas que nos hicimos en nuestro análisis era a quién se estudia o cuál es el foco de interés de los papers presentados en el Congreso. Y los resultados, tal como podemos observar en el gráfico, nos dicen que son los jóvenes, sobre todo a los cuales se enfocan los distintos estudios presentados, en menor medida mujeres y luego el seguido del colectivo lésbico, gay, transexual y queer.
Los resultados también nos dicen que las categorías no son exclusivas porque, por ejemplo, hay varios estudios sobre mujeres jóvenes subsaharianas y hay que destacar que en el mundo, según el último informe de ONUCIDA, cada semana alrededor de 7.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por el VIH. En África subsahariana, 3 de 4 infecciones nuevas afectan a las adolescentes de entre 15 y 19 años y las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades de vivir con el VIH que los hombres. También destacan los estudios centrados en mujeres afroamericanas en Estados Unidos. Estos estudios son relevantes ya que las mujeres afroamericanas tienen un índice de posibilidad de contagio muy superior a los hombres afroamericanos y es parecido a las mujeres de la África subsahariana. En el caso de los estudios sobre el colectivo lésbico, gay, transexual y queer, que destacan por su baja presencia geográficamente, se basan sobre todo en el hemisferio norte. Metodológicamente, los estudios tienden a usar técnicas cualitativas centradas en conocer el relato oral a través de entrevistas en profundidad. En las investigaciones cuantitativas destacan los análisis de la representación del VIH y SIDA en los medios de comunicación, en los contenidos informativos y en los de entretenimiento. En las últimas ediciones también destacan los estudios centrados en las redes sociales y las acciones que realizan en comunidades a nivel local para prevenir y ampliar el conocimiento sobre el VIH y SIDA. Para concluir, queremos expresar 6 ideas importantes alrededor de esta investigación. La primera de ellas es que la exposición de producción científica relacionada con VIH y SIDA ha bajado drásticamente en el Congreso durante la muestra analizada de 2010 a 2018. En una década, las universidades occidentales en conjunto han disminuido considerablemente sus aportaciones al Congreso. África, como lo hemos dicho repetidamente, es uno de los continentes más estudiados en los abstracts analizados. En las investigaciones cuantitativas destacan los análisis de la representación del VIH y SIDA en los medios de comunicación, en los contenidos informativos y en los de entretenimiento. En las últimas ediciones también destacan los estudios centrados en las redes sociales y las acciones que realizan en comunidades a nivel local para prevenir y ampliar el conocimiento sobre el VIH y SIDA. Para concluir, este análisis aporta información fundamental para conocer el interés y alcance de las investigaciones académicas sobre VIH, SIDA y comunicación, pero sobre todo sirve para mostrar cómo algunas de ellas expresan prácticas, sin ser este su objetivo, que pueden dar lugar a miradas colonialistas y estigmatizantes del VIH y SIDA. Pues muchas gracias, con esto damos por terminada nuestra exposición. Les dejo nuestros mails por si quieren hacernos llegar algún comentario, duda, sugerencia sobre esta presentación. Muchísimas gracias.